es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es Dios el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es Jesús? ¿Qué lo hace diferente de Buda? ¿Qué hace a Jesús diferente de Buda, de Mahoma o cualquier otro profeta? ¿Qué lo hace diferente de los otros? ¿Es tan solo un hombre que vino hace 2019 años? ¿Es un ángel? ¿Es un profeta? ¿Es un espíritu? ¿Es Dios? ¿Quién es? ¿Qué dice la Biblia de él? ¿Será tan solo un pensamiento filosófico acerca de Dios o una teología? ¿O es algo más que eso? Los filósofos, los teólogos y aún los científicos se han hecho la misma pregunta por cientos de años, por miles de años. ¿Quién es este Jesús? ¿Era tan solo un hombre o es solamente Dios? Pero solo la palabra de Dios nos puede dar una respuesta maravillosa y adecuada, coherente sobre quién es Jesús. En el principio era la palabra, dice Juan 1:1. Cuando pensamos en principio, no es una palabra pura traducida del griego. La traducción literal sería: en el pasado eterno estaba la palabra, y esta palabra estaba con Dios, y esta palabra era Dios. Ahora, ¿cuán grande es Dios? ¿Es más grande que el mundo? ¿Más grande que el universo? ¿Más grande que toda la creación? Es más que eso. La misma palabra declara que Él es eterno. Cuando pensamos acerca de la eternidad, pensamos en el tiempo. Pero Dios no vive dentro del tiempo. El tiempo vive en Él. El tiempo del reloj que nunca para, sigue, sigue, sigue y sigue. El tiempo del que hablo no es esa clase de tiempo. Hablo de la eternidad como lo explica la Biblia en sus 31.102 versículos y en sus 1.189 capítulos. Para preguntarse quién es Dios, es más que una teología, más que una historia o una hipótesis. Dios es eterno. Él no vive en la eternidad vive en Él. Él es, Él es. Moisés le preguntó a Dios: ¿cuál es tu nombre cuando me pregunten? Dios le dijo: yo soy, yo soy. Eso es sumamente poderoso y profundo. Le dijo a Moisés: ni siquiera Abraham me conoció como yo soy. Jesús le dijo a los judíos: si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Dios es todo lo que veis, todo lo que tocáis y todo lo que es. Eso es lo más simple que puedo explicarle. Él es eterno. Él es vida. Dios no vive. Él es vida. La vida vive en Dios. Él es la vida. Él es vida. Cuando hablamos de vida, que Él es la vida, la Biblia dice que nosotros vivimos en Él. Cuando usted mueve sus manos o tú mueves tus manos, tus dedos, tu cabeza, tus ojos, tus piernas, cuando puedes mover tus extremidades, es por la perfecta voluntad de Dios. Él es vida. La Biblia dice que nosotros vivimos en Él y nos movemos en Él, y que Él vive en nosotros. Cuando tú despiertas, hay prueba de que Dios existe. Cuando tienes pensamientos, es porque Dios existe. Tus pensamientos, tu vida, están conectados a Él. Sin Él no hay vida, porque Él es la vida. Cuando hablamos verdad, es porque Él está en nosotros, porque Él es la verdad. Cuando caminamos, es porque Él existe, pues Él es el camino. Sin Él existe la muerte. Simplemente Dios le dijo a Moisés: yo soy. Nosotros como seres humanos hablamos de la vida, paz, fuerza, poder, libertad, gozo. Mencionamos todo esto y ni siquiera sabemos con certeza su verdadero significado. Decimos fuerza y rápidamente pensamos en algo físico. Gozo, pensamos en alegrías, chistes, risas, bromas. Cuando tú dices paz, estás diciendo Dios. Él es la fuente y el fundamento de la paz. Paz es una persona, gozo es una persona, amor es una persona. Amor no es una decisión, amor es una persona. Su nombre es yo soy. Y cuando yo digo yo soy, estoy diciendo soy Él en mí. Yo soy su imagen, yo soy su semejanza, yo soy su hijo. De tal manera que yo soy es una persona. Vida no es una energía o fuerza, es una persona. Luz es una persona. Su nombre es yo soy. Yo soy. Por eso cuando digas luz,
Di, Él es la luz. Vida, Él es la vida. Paz, Él es la paz. Gozo, Él es el gozo. Libertad, Él es la libertad. Él es la eternidad. Él lo es todo. Dios no tiene vida. Él es la vida. Jesús es llamado la palabra, la gloria, amor, paz, luz. Él es todo. Ahora bien, si Dios es más grande que el universo, sin principio, sin fin, Dios no vive en el universo. El universo vive en Él. Dios no existe. Él es la existencia. Nosotros sí existimos. Los ángeles existen. Dios es la existencia misma. ¿Existe tú? ¿Existe Dios? Entonces Él es la existencia y nosotros existimos en Él, caminamos en Él, respiramos en Él. Tu corazón late porque Dios está en ti. Dios es la eternidad. ¿Quién es Jesús? La palabra dice que Él es la palabra de Dios, la revelación de Dios, la imagen expresada de Dios. En Él habita toda la plenitud, Jesucristo. Dios no tan solo era un hombre, la palabra se hizo hombre. La revelación, la eternidad, la imagen expresada de Dios, no un ángel, un hombre. La vida se hizo hombre, la eternidad se hizo hombre, la paz se hizo hombre. Todo lo que Dios es se convirtió en un hombre. El poder se hizo hombre. Todo lo que Dios es se convirtió en un hombre. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel verbo y aquella palabra fue hecho carne, fue hecho humano y habitó entre nosotros. Cuando Pedro lo tocó, estaba tocando la vida eterna. Cuando Juan lo tocó, estaba tocando la eternidad. Todo lo que Dios es, se hizo carne. El ángel le dijo a María, llamarás su nombre Jesús. Toda la plenitud de Dios, la palabra, la luz, la salvación, la fe, el amor, se convirtieron en hombre. Su nombre era Jesús. Y no estoy hablando de religión. Estoy dando una conferencia. María guardaba todas las cosas que el ángel le dijo en su corazón y nunca pudo entender que todo lo eterno, la palabra eterna de Dios, se convirtió en ese bebé que tuvo en sus brazos llamado Jesús. Ella no sabía que estaba sosteniendo, ese bebé. Ese bebé la sostenía a ella. Ella ni lo sabía, ni cuenta se dio, pensó que ella sostenía a ese bebé, pero ese bebé la sostenía a ella. Ella no hizo al bebé, el bebé la hizo a ella. Ese bebé era yo soy. Ese bebé no vino del polvo, su carne no vino del polvo. Si hubiese venido del polvo, hubiera regresado al polvo. Por eso Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Su cuerpo era la palabra de Dios. Cuando tocaban su mano, estaban tocando lo que dijo, tocando todo lo que dijo Moisés. Cuando tocaban su cuerpo, tocaban todo lo que Isaías dijo. La palabra escrita se hizo el Hijo del Dios viviente. Cuando tú llegues al cielo, ¿no vas a llevar una Biblia? ¿No llevarás tu Biblia? Tú vas a ver la Biblia. Y la Biblia escrita que hoy usamos es tan solo una revelación de la revelación. Y todo esto fue escrito para que creamos. Él creció. Jesús crece y tiene 12 años. Está en el templo hablando con los doctores de la ley, los fariseos, etc. Y se preguntaban, ¿cómo este niño conoce toda la palabra si tiene 12 años? Estaban asombrados. ¿Cómo siendo un niño supiera la palabra cuando ellos habían estado estudiando toda su vida para aprender la palabra? Pues simplemente porque Él es la palabra. Igual pasó en Juan 7:15. Jesús nunca fue a la escuela, no sabía leer. Y se maravillaban los diciendo, ¿cómo sabe este leer sin haber estudiado? Él es la Biblia. Dios se convirtió en un hombre llamado Jesús. Él era tan Dios como si no fuese hombre, y era tan hombre como si no fuese Dios. Él era tan Dios, se lo repito, como si no fuese hombre, y tan hombre como si no fuese Dios. La plenitud de Dios se hizo hombre, y ese hombre fue la plenitud total de Dios. Aunque Dios no te creó, tuvo que convertirse en alguien como tú para experimentar tu humanidad y a la vez poder explicarte lo que dice Génesis 1:26, que nos creó para que seamos como Él en toda su plenitud, su imagen, su semejanza, y podamos experimentar todo lo de Él.
Dios no fue tentado hasta que se convirtió en hombre. Dios no se cansaba hasta que se hizo hombre. Dios no necesitaba dormir hasta que se hizo hombre. Dios no sentía lo que sentimos los humanos hasta que se hizo hombre. Y se hizo hombre para entender tu humanidad. Por eso es que le tiene misericordia al hombre. La plenitud de Dios se convirtió en la plenitud del hombre. Aunque Dios te haya creado, Dios no sabía que era ser un hombre hasta que se hizo hombre. La Biblia dice que Dios nunca puede ser tentado, pero Dios, hombre, sí fue tentado. Dios nunca luchó contra el pecado, recuerda, pero cuando se hizo hombre, tuvo que hacerlo como todos nosotros. Y este hombre llamado Jesús fue totalmente hombre. Nos experimentó totalmente. Por eso fue bautizado por Juan. El bautismo no es para los justos, es para los pecadores. Cuando se bautizó, se identificó con cada uno de nosotros, se identificó con la humanidad. Por eso le dijo a Juan el Bautista, su primo, bautízame para que se cumpla toda justicia. Cuando se hizo hombre, también experimentó cada una de las maldiciones por las que atraviesa el ser humano y por las enfermedades y tentaciones que atraviesa. Él las padeció todas. Siendo rico se hizo pobre para experimentar la pobreza de los que no tienen ni siquiera dónde dormir. Siendo sano, murió de todas las enfermedades existentes en la cruz, pues la Biblia afirma que Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Se identificó plenamente con cada una de las enfermedades que padece el ser humano. No hay nada, absolutamente nada, que Él no haya experimentado como hombre, excepto que nunca pecó. Aunque haya llevado encima todos nuestros pecados, Jesucristo se identificó plenamente con nosotros. Cuando Jesús cumple 30 años, aparece en escena. Imaginémonos 4000 años de historia. Enoc, Abraham, José, Moisés, Josué, hasta Juan el Bautista. Siempre decían, el Señor dice, así dice el Señor. La palabra era proclamada, hablada, y cuando era proclamada había poder en ella, pero debe de ser hablada. Pero vayamos a Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por miles de años los profetas han dicho y dijeron, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero algo ocurrió cuando apareció un hombre de 30 años llamado Jesús. Se paró frente a todo el pueblo y dijo, de cierto, yo digo. Él nunca dijo, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. El último y mayor de los profetas, Juan, tuvo que hacerse a un lado, porque apareció la voz del mismo Dios hablando. Ahora, el mismo Señor hablaba con su propia voz. Yo os digo, oyeron que fue dicho, pero hoy, yo os digo, por eso se ofendieron los fariseos e intérpretes de la ley con él, porque él dijo, antes les fue dicho, ahora yo les digo. Y Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Lo que el profeta habló, hoy lo palpamos personalmente, lo vemos, lo podemos tocar, la palabra de Dios ahora vive. Camina, siente, toca, sana, libera. Cuando Jesús, Él, la fuente de vida, la vida misma, la vida eterna, se paró ahí y le dice a los muertos, levántate, los muertos debían de resucitar. Él no tenía que orar, Él solo habló. Entró a la casa de Jairo y Jairo necesitaba que la misma palabra hablara de vida a su hija. Y la palabra tomó a la niña de la mano y le dijo, niña, levántate, despierta. Y ella se levantó. No tuvo que orar, solo habló. Él es el Señor que habló palabras de vida. Cuando llegaba donde los enfermos no oraba por ellos. Ninguno de los 4 evangelios dice que él oraba. Solo pronunciaba la palabra y eran sanos. Llegaba orado, bien conectado con el Padre. Cuando los enfermos llegaban con los profetas en el Antiguo Testamento, estos tenían que orar y actualmente todavía lo hacen.
Jesús no oraba, solo hablaba, los tocaba y se sanaba. ¿Por qué? Porque Él es salud, vida y sanidad. Jesús es la vida, la salvación. No busque sanidad, busque al sanador, busque a Jesús, no busque liberación, busque a Jesús. Y cuando encuentre a Jesús, usted encontró al mismo Dios de la Biblia, de Moisés, de Abraham y de la iglesia. Bendiciones. Soy Oscar Rafael Prem.